Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como usualmente lo hace, me acompaña tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa siempre poderosa desde Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, vamos a comenzar con esta noticia increíble, trágica por supuesto, pero francamente increíble, salida de una película de James Bond en la cual el Ministerio de Salud de Líbano reportó que al menos 11 personas han perecido y casi 3,000 heridas al explotar los pagers. ¿Se acuerda usted de los pagers, los localizadores, los pagers que usa el grupo Hezbollah, que es esta milicia libanesa pero respaldada por Irán? Y estos pagers que cada una de estas personas traía él colgado en la cintura o metido en el bolso del pantalón, explotó tanto en el Líbano como en Siria. La causa de las explosiones permanece todavía desconocida. Sin embargo, un vocero del grupo calificó a este hecho como la violación de la seguridad más grande dentro del Líbano desde que comenzó la actual guerra con Irán. Con Israel, discúlpeme, con Israel. Israel aún no ha dado ninguna declaración al respecto. Sin embargo, este tipo de maneras sofisticadas y complejas de aniquilar a sus enemigos son conocidas en Israel. Israel no lo ha aceptado todavía, pero no es la primera vez. Ya Israel ha hecho matar enemigos del Estado por medio, por ejemplo, de un teléfono celular que le explotó la batería, etcétera. Entonces, nadie duda que efectivamente sea Israel quien sea responsable de estos ataques. Lo que todavía no se informa, todavía no se sabe, es cómo estos pagers a ver, primero que nada, cómo Israel tuvo acceso. A ver, se sabe, la información que se tiene es que los miembros de Hezbollah utilizaban los pagers, que es una tecnología muy vieja, obsoleta de hecho, pero ellos la utilizaban precisamente por ser obsoleta y así evitar ser localizados de manera fácil por Israel. Israel, que usa precisamente métodos tan sofisticados, Hezbollah se figuró entonces que usando una tecnología ya totalmente obsoleta y vieja, Israel no iba a poder localizarlos. Y así es entonces como se comunicaban los miembros de Hezbollah por el pager. ¿Usted se acuerda del pager? Sí. Los más modernos ya eran de 2 vías, es decir, uno podía mandar una respuesta rápida, preestablecida a un mensaje que le mandaba a alguien. ¿Sí? Ah, pero lo que no se sabe, entonces, Hezbollah los utilizaba y evidentemente
quien hizo explotar estos pagers sabía que Hezbollah los estaba utilizando. Lo que no se sabe es en qué momento Israel, o quien haya sido la parte responsable, pero seguramente fue Israel, tuvo acceso a estos pagers para implantarle los explosivos y que explotaran todos el mismo día que fue este martes. Esa parte todavía no se informa, todavía no se sabe cómo Israel tuvo acceso a cada uno de estos pagers y de qué manera. Si usted tiene la edad suficiente, usted se acordará que estos pagers, pues uno, vaya, eran como el teléfono celular, uno los tenía en su poder todo el tiempo, uno no los mandaba. Bueno, ahora que me estoy acordando, en un caso, ahora que me estoy acordando, ya vendrán los detalles en las próximas jornadas, pero según estoy recordando, en el caso de Israel que mató a un enemigo iraní o no recuerdo de qué nacionalidad, pero fue un caso muy sonado en el que Israel le implantó un explosivo al teléfono celular personal de este enemigo. Pudo haber sido de Hezbollah o alguien de Irán o de por ahí cerca, ¿verdad? No lo estamos fallando demasiado. Y la manera en que lo hizo Israel, pero esto lo hizo con un solo teléfono, con una sola línea, fue que intervino la línea de este sujeto y la hizo que presentara fallas, al grado que el sujeto ya en desesperación mandó revisar con un mecánico el teléfono, el aparato. En esa mandada de revisar, ahí es donde Hezbollah no, perdóneme, el Mossad de Israel le implantó en la batería del teléfono celular un explosivo. Pero esto fue un aparato para una persona. Acá estamos hablando, pues, no sé si varias miles, porque están diciendo que son miles de heridos, pero al menos 8 muertos. Entonces, probablemente son miles o cientos de pagers. ¿De qué manera Israel tuvo acceso a ellos? No lo sabemos. Pero a todos y a cada uno le implantó un explosivo. Y ahí están los videos en las redes sociales sobre de cámaras de seguridad de estos explosivos explotando en la cintura de estos sujetos. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Ya en las próximas jornadas habrá más información. Hay que decir que este lunes Israel expandió sus objetivos oficiales para incluir el regreso seguro de sus ciudadanos al norte de Israel, donde más de 60,000 de ellos han sido evacuados por los ataques que desde la frontera norte está realizando precisamente Hezbollah con cohetes. Y bueno, en otro caso que es también pues bastante llamativo, es el de el segundo intento de asesinato al expresidente Donald Trump. Ya conocemos un poquito más de hechos sobre lo sucedido. Ok, lo que se sabe es que un agente del servicio, mire, esto es lo que se sabe. O sea, a ver, eh, el campo de golf donde está jugando Donald Trump está rodeado por una cerca y esta cerca está cubierta por arbustos. Este sujeto estaba metido entre los arbustos en la cerca, escondido de la vista, de afuera, desde el exterior. Pero él estaba fuera del campo, pero en la cerca, ¿sí? Y la cerca daba al campo de golf, ¿ok? Donald Trump venía jugando golf y venía en el hoyo 3 o en el hoyo 4 y su avanzada de seguridad del servicio secreto venía vigilando el campo un hoyo más adelante. Hay que recordar que las extensiones en un campo de golf son muy grandes extensiones. Y entonces este agente de seguridad que estaba peinando la zona antes de la llegada de Donald Trump a esa área, vio
a este sujeto escondido en los matorrales y que traía un rifle. Y así es como el agente del servicio secreto lo vio. Pero esto fue unos 100 metros alejado de Donald Trump y ni siquiera a la vista. Ahora, se sabe por la señal celular del teléfono del sujeto que él llevaba ahí pertrechado en ese lugar al menos 12 horas. Al menos 12 horas. Todo parece indicar que usando información, pues ya sea publicada en los medios o en las redes sociales, que cuando Donald Trump no tiene agenda pública es que está en su casa de Mar-a-Lago en Florida. Y cuando está en su casa de Mar-a-Lago, Florida, lo más seguro es que se va a jugar golf al campo cercano, que es su campo. Es un Trump Golf Resort o campo de golf de Trump. Entonces, pareciera que este hombre identificó ese día, ese domingo, de actividades no públicas de Donald Trump y por tanto adivinó que probablemente iba a jugar golf ese día. Y entonces él llegó desde la mañana, desde la noche, desde la 1 a 2 de la mañana de la noche anterior a esconderse en los matorrales, a esperar, aparentemente a esperar, si acaso viniera Donald Trump. Y así es como él llegó ahí y así es como él estaba ahí. Y de nuevo, lo descubrió un agente del servicio secreto, vigilante, que estaba haciendo vigilancia y lo vio. Este agente del servicio secreto dio disparos al aire para ahuyentar, porque él vio el arma. Él vio el arma. No lo estaban apuntando, pero vio el arma y disparó al aire y el sujeto huyó. Y lo atraparon varios minutos más tarde mientras huía. Pero esa es la historia que se tiene al respecto. Eso es lo que se sabe. No se ha dicho todavía si él ha confesado que estaba ahí para matar a Donald Trump. Eso es lo que se asume. Y la investigación es por intento de asesinato. Pero el tipo este, el sujeto, nunca vio a Donald Trump y Donald Trump tampoco lo vio a él, nunca estuvo tan cerca como para estar a la vista de, nunca, ni nunca disparó, nunca hizo un tiro, un disparo. Pero aún así lo están tratando como intento de asesinato. Y bueno, por supuesto que los siguientes días sabremos más detalles todavía. De nuevo están haciendo muchas señalizaciones, muchos señalamientos hacia la calidad del servicio secreto, hacia la eficiencia del servicio secreto. Pero en este caso, francamente, yo creo que el servicio secreto hizo su trabajo, lo detectó. En el primer intento, el servicio secreto no hizo bien su trabajo porque le alcanzaron a disparar. Aquí hizo bien su trabajo. El agente del servicio secreto que iba adelante peinando la zona, precisamente peinó la zona y la peinó bien. El servicio secreto hizo su trabajo, definitivamente. Pero para los que apoyan a Donald Trump o para el Partido Republicano, pues es una bandera más, ¿no? Para pedir atención y apoyo hacia su candidato. Ahora, otra pregunta muy importante es si acaso Donald Trump puede capitalizar en este segundo intento, aparentemente, presuntamente, que se habría hecho sobre su vida y tratar de desviar la atención de el mal desempeño que tuvo en el debate presidencial con Kamala Harris. Y definitivamente Donald Trump pudiera usar, es decir, le puede servir esto para desviar esa atención porque no sabía ni cómo quitársela de encima, donde la narrativa todo era acerca de cómo Kamala Harris lo venció en el debate presidencial. Ahora sucede esto y de alguna manera
está tratando de capitalizarlo Donald Trump. Por lo pronto, ha estado culpando a diestra y a siniestra precisamente a los ataques que recibe él de parte del Partido Demócrata y de Kamala Harris como los culpables y los generadores de la violencia contra él. Y esa es una de las maneras en que lo está haciendo. Y bueno, vamos a ver entonces de qué manera le sirve. Aquí estoy viendo yo una encuesta citada por The Economist, realizada por 538, Jack Bailey, YouGov, una encuesta de encuestas y del propio The Economist. Y esta encuesta señala que Kamala Harris tiene un 49% de la intención de voto, Trump tiene el 46%. Actualmente, en este momento de septiembre, actualmente, por voto de intención, Kamala Harris tiene 49, Donald Trump 46. Y Kamala Harris tiene un voto de intención actualmente que Joe Biden nunca tuvo. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, hay que decirle que un grupo terrorista ligado a Al Qaeda se adjudicó la responsabilidad de los ataques que se hicieron en Bamako, que es la capital de Mali. Allá, militantes invadieron una escuela militar policíaca o policíaca militar con base aérea también, con o utilizando mercenarios del grupo Wagner, que es este grupo de rusos, paramilitar de rusos, que están trabajando actualmente en varios países de África, patrocinados por Rusia. Fueron dos sitios los que invadieron: una escuela militar o una academia militar y una base aérea. Mali, desde el 2021, ha estado siendo liderada por una junta militar y ha estado combatiendo a insurgentes islamistas por más de una década y ahora tuvo este ataque terrorista. Ursula von der Leyen anunció su nueva Comisión Europea, ella como presidenta de la Comisión Europea, y presentó a su gabinete para formar precisamente la Comisión Europea. Hay que decir que Ursula von der Leyen fue reelecta para ser presidenta de la Comisión Europea por segundo término, ahora, y fue electa por los 27 líderes nacionales de la Unión Europea en junio pasado, y tiene un gabinete bastante diverso, que es de lo que se trata y de lo que se pretende, y puso en el puesto muy importante para supervisar la transición verde de la Unión Europea, así como vigilar las leyes de competencia, a la española socialista Teresa Rivera. El italiano Rafael Fitto, del mismo partido de derecha de Giorgia Meloni, que es la primer ministro de Italia, recibió otro más de los 6 vicepresidentas ejecutivas de la Unión Europea. Él supervisará el gasto de la Unión Europea y el desarrollo en las regiones más pobres. Un aliado del presidente Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné,
dirigirá la estrategia industrial de la Unión. Quien fuera el primer ministro de Lituania, Andrius Kubilius, él se convertirá en el primer comisionado de defensa de la Unión Europea, pero que va a estar más enfocado hacia la industria de armamento. Mientras que el eslovaco Maros Sefcovic será el nuevo comisionado para comercio y seguridad económica. Ahora sigue una etapa en la que los congresistas o el Parlamento Europeo someterán a ataques a los candidatos antes de que tomen sus puestos más tarde en este mismo año. Hay que decir que esta Comisión Europea es más reducida, más eficiente, más chica, es achicada. Ahora solamente son comisionados y vicepresidentes ejecutivos y quitaron a una serie de otros puestos que había ahí, satélites. 4 de los 6 presidentes ejecutivos serán mujeres, mientras que los representantes de von der Leyen, del Partido Popular Europeo de von der Leyen, tendrán importantes posiciones gerenciales sobre la economía y la migración. Así es que tiene usted eso. Aquí en Estados Unidos, allá en Nueva York, hay que decir que el Standard & Poor's 500, el indicador más amplio bursátil, que alberga a 500 de las empresas más importantes de los Estados Unidos, alcanzó un nuevo máximo histórico después del último que había establecido apenas en julio. Mientras que el índice industrial Dow Jones, que es solamente de 30 compañías, también de las más grandes, también alcanzó brevemente un nuevo récord. Este rally, que extiende el que comenzó en agosto, se está dando ante las expectativas de los inversionistas para que la Reserva Federal este miércoles comience a reducir las tasas de interés en lo que sería el primer recorte de tasas de interés de muchos por venir que se están esperando y que se espera que reactiven el crecimiento económico de los Estados Unidos. En Noruega, los automóviles eléctricos rodando por las calles de Noruega ahora son más que los vehículos de combustible fósil, de acuerdo a los datos publicados por la Federación de Autopistas de Noruega. Hay que decir que este país impulsó de manera importante la venta de automóviles eléctricos por medio de exenciones impositivas y otro tipo de incentivos que fueron apoyados por el Fondo Soberano de Noruega, el Fondo del Tesoro Soberano de Noruega. Este país tiene el objetivo de vender solamente automóviles de cero emisiones para el 2025, 10 años antes que el objetivo de la Unión Europea en general. Usted sabe que estaba leyendo una nota, este día se estaba informando que en Estados Unidos, en la figura de leasing, que se llama arrendamiento, puede ser en español como yo lo conozco, pero es el leasing, es esta figura de financiamiento de un auto en el que usted básicamente está pagando por el uso del auto, pero no por su propiedad. Es un arrendamiento. Es diferente a un alquiler, es un tipo de alquiler, pero es diferente. Es un leasing. Y estaba leyendo este artículo que se hablaba de que en algunos estados de los Estados Unidos
las agencias de automóviles están otorgando leasings para automóviles eléctricos tan baratos como $20 mensuales, porque no los están pudiendo vender para deshacerse de ellos. Esto es para achicar inventarios. Claro, esto incluye una serie de incentivos gubernamentales y etcétera, pero hasta $20 mensuales en Estados Unidos. Cambiando de tema, este martes, la Unión Europea publicó su más reciente reporte anual sobre el régimen de Nicolás Maduro de Venezuela. Este reporte detalla niveles sin precedentes de represión estatal o patrocinada por el Estado. Y que todo esto puede sumarse a lo que llamó uno de las crisis de derechos humanos más severas en la historia reciente, dice este reporte de las Naciones Unidas. Esta misión de búsqueda de hechos internacional de las Naciones Unidas ha estado recabando evidencia de graves violaciones a los derechos humanos durante los últimos 5 años en Venezuela. Antes había concluido que había suficiente evidencia para creer que las fuerzas de seguridad de Venezuela han cometido crímenes en contra de la humanidad. Encima de todo esto, desde la elección presidencial de julio que Nicolás Maduro perdió, y esto lo estoy leyendo en la nota que le estoy leyendo yo, y que cita al reporte de las Naciones Unidas, Maduro ha obligado a los líderes de la oposición a irse al exilio y encarcelado a más de 1,000 venezolanos. Ahora, la pregunta es si esta última y más reciente crítica internacional va a hacer cambiar sus maneras, sus moditos a Nicolás Maduro, y lo más seguro es que no. Lo más seguro es que no, porque Maduro le gusta, es conocido por pretender dar la impresión de que no le importa lo que los extranjeros piensan de él. Sin embargo, tal vez debiera de importarle, porque la evidencia que ha recabado esta misión buscadora de hechos forma parte de la investigación de la Corte Internacional Criminal, también dependiente de las Naciones Unidas, sobre el régimen completo de Nicolás Maduro. Y en cualquier momento pudiera la Corte Internacional Criminal dictaminar orden de aprehensión en contra de Nicolás Maduro. Cosa que todavía no sucede, pero pudiera suceder. Rápidamente, antes de irnos a una pausa, tenía yo tiempo de tener esta nota guardada para usted y comentarla con usted rápidamente. Hacía tiempo que no se hablaba de esto, pero durante mucho tiempo se habló y todavía era tema recurrente. Pero ahora sí parece ser que hay ya un reporte que por su seriedad y su extensión, pues es bastante serio y definitivo. Y es que este reporte, que se realizó durante 28 años, y usando datos de los últimos 28 años, encontró que los teléfonos móviles que nosotros usamos, los teléfonos móviles, no causan cáncer de cerebro. Y si a quien sea que le haya dado cáncer de cerebro, que lo más seguro es que haya sido usuario de teléfonos celulares, porque todo el mundo es usuario de teléfonos celulares, no fue causado por el teléfono celular y no hubo manera de ligar el uso del teléfono celular al cáncer de cerebro de absolutamente de nadie. Esta investigación fue
encomendada o comisionada por la Organización Mundial de la Salud y los resultados fueron publicados a inicios de este mes en el Journal Environment International o Diario Ambiental Internacional. Y bueno, ahí lo tiene usted. Usando el teléfono celular en ninguna modalidad, porque alguien hablaba de que si lo usaba, o sea, que el riesgo se disminuía si lo usaban con audífonos. Y no, este reporte dice que no importa si usted todo el tiempo estuvo usando el teléfono celular pegado a la cabeza, no hay evidencia de daño al cerebro. Así es que ahí está, un reporte con 28 años de investigación. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer presenta Finanzas en Acción, lo que tiene que saber sobre su plan de inversión. 3 consejos para que logres comenzar a ahorrar e invertir con todo éxito. Número 1, elimina esos prejuicios contra el dinero, que seguramente tenés desde la niñez. Que el dinero es malo, que mejor pobre, pero honrado. Ese rico, ¿de dónde habrá sacado su fortuna? Tenemos que resetear nuestra relación con el dinero y más bien hacerlo un gran amigo de nuestra senda de vida. Número 2, paciencia más persistencia. Es la receta que le da el éxito a los grandes inversionistas. Paciencia, porque la gestión patrimonial no la vas a lograr de la noche a la mañana. Persistencia, para que te mantengas en la estrategia financiera que ya has decidido y has iniciado. Y número 3, tienes que conocer tu perfil de riesgo. Así sabrás cuánto riesgo quieres asumir en tus ahorros e inversiones. Y esa clave te servirá a la hora de elegir los productos con los que vas a ahorrar y vas a invertir. Ingrese a transcomer.com y conozca la mejor forma de invertir su dinero en bienes raíces. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. 2253-6085. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Catherine Guevara. Mi nombre es Mario Martínez. Les podemos contar que tuvimos ingresos extra mensuales con nuestras inversiones y que gracias a eso estamos ahorrando para poder pagarle la universidad a nuestra hija. Transcomer, desde 2003 hasta que lo logres. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vámonos hasta Argentina, donde, pues, yo diría que lo que está sucediendo es lo esperado, porque cada una de las promesas de campaña del actual presidente Javier Milei de reformar tal o cual situación, forzosamente significaba enfrentarse con grupos de poder de tal y cual situación. Y en este momento, una de tantas es con Aerolíneas Argentinas. Él prometió que iba a privatizar o a ser eficiente, a arreglar, a dejar de que perdiera dinero Aerolíneas Argentinas. Esto significa, pues, importantes recortes de todo tipo para la aerolínea, y los pilotos de la aerolínea y todo el mundo dentro de la aerolínea, pues, están a pie de guerra, en huelga y etcétera, desde hace ya la semana pasada. Vamos a dar un repaso de qué es lo que está pasando en Argentina con nuestro muy buen amigo desde Buenos Aires, Claudio Zukovicki. ¿Cómo estás, Claudio? Me da mucho gusto saludarte. Placer saludarte, Alberto, a vos y a toda la audiencia. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Hay vuelos de cabotaje y vuelos nacionales en Argentina en este momento? Sí, por ahora sí. Va a haber una asamblea el día 23 de septiembre
y ahí los sindicatos van a tomar qué posición van a tomar. Sobre todas las argentinas, perdóname, sobre todas las aerolíneas, no nada más aerolíneas argentinas. Depende, hay sindicatos que solo afectan a aerolíneas argentinas y cuando se suma un sindicato también politizado, que son los que bajan y suben las valijas de todos los vuelos, ¿viste? Cuando llegaban los camioncitos que te llevan las valijas, eso sí afecta a todos los vuelos porque es una empresa que se llama Intercargo, que es la que se encarga de la logística de la entrada y salida de valijas. Ya. Cuando ellos también se suman al paro, tienen dificultades todas las aerolíneas. Por supuesto. O solo Ahora, se la puede llevar el que va con el carrión nada más, no el que despachó valija. claro, por supuesto. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo de Aerolíneas Argentinas y que está tratando de corregir el presidente Javier Milei? El problema es, no sé cómo te educaron a ti en tu casa, bueno, yo lo sé porque te conozco, pero creo que a todos nosotros nos educaron que vos podés gastar más de lo que te ingresa por un tiempo, solo por un tiempo, siempre y cuando alguien esté dispuesto a financiártelo. El problema que tiene la Argentina es que se encontró con un presidente votado por la gente que decidió ir a la causa del problema y no a las consecuencias. Dejar de gastar más de lo que nos ingresa. ¿Por qué? Porque nadie nos quiere prestar. Entonces, Argentina tiene cierta cantidad de recursos. ¿Cuántos recursos tiene? Lo que cobra de impuestos. Y ahora nos empezamos, ¿y en qué va a gastar? Sabiendo que no tiene déficit fiscal. ¿En qué vas a gastar? Y ahí empieza la puja política. Para la aerolínea, lo más importante es tener conectividad y tener vuelos. Por lo tanto, lo deberías gastar en nosotros. Muchos docentes te van a decir, lo más importante es la educación. Por lo tanto, deberías gastar en nosotros. Los periodistas van a decir, lo más importante es comunicar. Por lo tanto, nunca dejes la pauta de lado. Y así estamos una puja interna entre quién se queda o cómo se distribuye el gasto de lo poco o la poca plata que tiene la República Argentina. Y en esa pelea hay algunos que tienen más poder de daño y otros menos poder de daño. Los jubilados tienen menos poder de daño porque a lo sumo pueden marchar y Aerolíneas te frena la conectividad interna y tiene un poder de daño. Tan fuerte es ese poder de daño que tú me estás haciendo una entrevista por eso hoy. Significa que trasciende las fronteras. Claro, por supuesto. Y ahora déjame te pregunto, Aerolíneas Argentinas es la aerolínea bandera de Argentina, que se le conoce, casi todos los países tienen una aerolínea bandera. Aerolíneas Argentinas es la tradicional de Argentina, pero en este momento, ¿el mercado de Argentina necesita aerolíneas argentinas? Sí, sí, necesita muchos. Ojalá ya se abrieron los cielos y cuanto más competencia haya, sí. Pero hay zonas que la conectividad de Argentina es un territorio, creo que es el octavo territorio más grande del mundo. Tiene mucha extensión entre punta y punta, donde hay zonas mineras, hay zonas petroleras, hay zonas turísticas de nieve, tú conoces la mayoría, están las cataratas del Iguazú, de un extremo al otro tienes para recorrer. No es algo que no tiene trenes, y recorrerla en auto muchas veces no tiene sustituto. Una cosa es hacer en auto 400 kilómetros, otra 3.000 kilómetros de distancia de punta a punta. Por lo tanto, es necesario. Ahora, privatizarla no creo que alguien la quiera comprar, porque heredaría todos los líos políticos que hoy tiene. Entonces, debería en algún punto abrir los cielos, que venga la competencia y que uno pueda elegir. Y con el tiempo ir saneando la compañía, ponerla en valor. Los últimos meses, y Aerolíneas ya no perdía plata, el último mes no perdió plata. Quizás por eso aceleró la discusión política. Cuando tú ves los reclamos y ves las banderas en los reclamos, se discute más por política que por la comodidad del cliente o para darle un servicio al cliente, o sea, al pasajero. Claro, claro. Supongo que, claro, es típico, no nada más de Argentina, sino en cualquiera de estos casos, que nada de esto se está haciendo por el pasajero, se está haciendo por otras cosas financieras seguramente, pero no por el servicio al pasajero. Bueno, ¿y qué es lo que dice el pasajero? Es decir, ¿qué dicen los argentinos respecto de esta pugna entre Aerolíneas Argentinas y la Casa Rosada? ¿Cómo pinta hasta ahora? Es que ninguno va a ceder. Si el gobierno cede, vamos a ir todos a pedirle. Si la protesta es un método para conseguir cosas, todos vamos a protestar. Entonces, yo creo que el gobierno no va a aflojar. Del lado de los sindicatos, parece que tampoco. Entonces, hasta ahora, cuando vos hacías reportajes en la aerolínea, me pasó a mí, que yo
perdí un vuelo o tuve que ir en auto o lo que fuera, en principio el primer enojo es contra el sindicato, no tanto contra el gobierno. Pero si esto se prolonga en el tiempo, tarde o temprano el gobierno también va a pagar un costo, porque vos lo que querés es viajar y a veces necesitas viajar. No es solo negocios, hay enfermedades, hay atenciones. Argentina es un país donde centraliza el 40% de su población y de sus sedes de las empresas están ubicados en la provincia de Buenos Aires. Si tú tienes que venir por un proyecto minero, sí o sí tenés que pasar primero por Buenos Aires para luego ir a La Rioja, a Catamarca o a Mendoza o a San Juan. Por lo tanto, en principio hoy la reacción es más contra el que no te está dejando viajar, que es el sindicato. Si esto perdura en el tiempo, mucha gente va a decir, no, quiero que el gobierno haga algo. Repito, están muy atados de manos porque es un país con restricciones y si afloja entre la presión, otros van a presionar también. ¿Sabes que hay un tango argentino, un viejo tango argentino que dice el que no llora no mama y el que no mama es un gil? Pero dime una cosa, ¿quién tiene más herramientas para, o sea, si esto se endurece, que se va a endurecer como lo acabas de decir tú, ¿quién tiene más herramientas para vencer? Tú acabas de decir que tal vez el sindicato que baja y sube las maletas del avión se una a la huelga, con lo cual, pues eso se afectaría, pero una manera de solventar eso, como tú lo dijiste también, es que los pasajeros lleven nada más carry-on. Ok, eso se puede hacer, se pudiera hacer, se aguanta, se traga, se mama, como dirían en Colombia. ¿Qué otras maneras tiene el gobierno para aguantar y eventualmente vencer? Hay antecedentes que se estudiaron, no se pueden repetir porque son otros tiempos y aparte es otra población. Pero una de las más recordadas era también cuando, no sé, los camioneros en Estados Unidos hicieron un paro, el gobierno se puede poner duro y decir, que lo hizo, ¿no? Finalmente hubo casos con éxito y casos sin éxito. El gobierno puede abrir rápido las fronteras y decir, tomo pilotos extranjeros, que se hizo en otros momentos, que ocupa otra aerolínea. El tema es, a largo plazo siempre tiene más poder porque tiene el poder del control el Estado. En el corto plazo, el manejo de la situación social, de la opinión pública, y va a estar peleada. Tiene instrumentos, pero los instrumentos llevan tiempo. Si vos mañana te rebelás y querés cortar la comunicación de la emisora donde estás trabajando, y puede ser que de corto plazo vos tengas mirá, no me comunica más. Con el tiempo somos todos reemplazables. Con el tiempo, tarde o temprano, esto se va a arreglar. Por eso es una pulseada en el tiempo. Claro. Creo que a la larga, si empiezan a abrir las aerolíneas y empiezan a venir un montón, todos vamos a elegir. Me pasa a mí, repito, que ante la duda tengo que dar una charla, tengo que viajar a algún lado, ya estás buscando compañías alternativas, con lo cual lo que le estás haciendo es haciendo perder valor a la compañía aerolíneas, ¿no? De esta manera. Ahora, pero una pregunta. Aerolíneas Argentinas, Aerolíneas Argentinas es ineficiente, es gorda, es diabética, tiene colesterol. Es decir, no nada más es un asunto que el Estado argentino no tiene plata. Realmente Aerolíneas Argentinas como negocio tiene que reformarse. Mira, en todas las empresas del mundo hay aerolíneas que ganan plata y otras que no. La Argentina tiene una estructura de empleados por pasajero muy alta, que se fue construyendo en el tiempo. Se politizó demasiado. Entonces, tiene una estructura que se puede arreglar porque finalmente el tiempo pasa, la gente se va jubilando, no va renovando contratos. Con el avance de la tecnología y con los costos, hoy un costo del pasaje no está subsidiado en Argentina, da la sensación de que puede ser rentable, pero tiene que ser mucho mejor administrada. Hoy no es el camino. Si yo la comparo con la aerolínea de hace 8 meses atrás o 9 meses atrás, se sanearon bastante, hubo mucho retiro voluntario. Repito, con lo cual hubo arreglos. Desde ese caso la pueden llevar a ser rentable. La segunda pregunta es, bueno, ¿tiene sentido una empresa pública de aviación? Y no muy pocos países tienen. En la dimensión que tiene la Argentina, hay lugares que no es negocio llegar por la cantidad de pasajeros, son muy pocas, y necesitas una asistencia. Creo que es más barato asistir al pasajero que tiene que llegar en cualquier aerolínea que tener toda una aerolínea para esos viajes.
Algunos vuelos se cancelaron al exterior, algunas rutas se vendieron a otras compañías que iban al exterior, que no tenía sentido la cantidad de pasajeros con lo que costaba mandar un avión y la rentabilidad que te dejaban los pasajeros. Y sí, se puede hacer mucho más eficiente. Lleva su tiempo. Igual creo que Argentina va a tener que buscar ese camino, ponerla en valor, porque cerrarla hoy no puede. Es muy necesaria, tiene casi un monopolio sobre los pasajes hasta que venga otra. Argentina tuvo una experiencia donde tuvo cielos abiertos, vinieron un montón de compañías nuevas, un montón de low cost, y a los 3 años cambiaste las reglas del juego. Entonces, ¿tú me puedes garantizar que en 4 años cambia de gobierno y no cambiar las reglas del juego? Claro. ¿Invertirías en un país que puede cambiar las reglas del juego cada 4 años? Entonces, venir ahora no van a venir muchas. Van a esperar primero que se consolide el cambio. Y hacerla más rentable o hacerla rentable lleva tiempo. Yo creo que estaban en ese camino. Y las presiones políticas, cuando vos atacás derechos o privilegios, mejor dicho, que tenía cierto sector, bueno, esos sectores se resistan. Y es normal y iba a pasar. Lamentablemente el rehén es el pasajero. Por eso repito que es muy importante cómo va a reaccionar la sociedad. Si entiende que es rehén de un grupo de privilegiados o si entiende que cree que es rehén de una política. Si es lo primero, va a ser más fácil cambiarlo. Si cree que es lo segundo, y Argentina va a ser más difícil de cambiar. Por eso siempre caen los mismos baches, ¿no? Claro, y hablando de caer siempre en los mismos baches, lo de las aerolíneas argentinas es tan solo una representación de los demás toros que está lidiando Javier Milei en el mismo ruedo, al mismo tiempo tratando precisamente de reformar la economía argentina, cumpliendo las promesas de campaña. En 2 minutos, ¿cómo va eso? ¿Cómo va el balance? ¿Es hoy Argentina un mejor país en general que hace un año? Sí, a ver, yo tengo una carga ideológica y comparto mucho de la parte ideológica. Puedo estar o no en desacuerdo con las formas, pero desde el lado ideológico, Argentina no daba para más. Vos podés tener déficit fiscal, Estados Unidos tiene déficit fiscal, pero lo financiamos nosotros, el resto del mundo. Argentina no lo financiaba nadie. A veces no es una cuestión de idea. Yo gasto más de lo que me ingresa y nadie me quiere prestar. ¿Qué hago? Emito plata, era el único camino. Esa emisión de plata hizo que rechacemos el dinero. El argentino los pesos se los sacaba de encima, con lo cual no daba para más. Hay cambios que eran necesarios, eran obligados, independientemente de quién gane. Si voy a usar un viejo ejemplo de un viejo amigo común nuestro, de Jorge Suárez Vélez. Vamos a suponer que alguna persona tiene un paro cardíaco y yo voy con el desfibrilador y lo salvo. Y todo el mundo empieza a festejar, lo salvaron, lo salvaron, lo salvaron. Y el médico te va a decir, no, pará. Zafó de esta, pero a partir de ahora, si no quiere que le agarre otro paro cardíaco, va a tener que hacer gimnasia todos los días, va a tener que comer menos, va a tener que dejar de tomar. Ahora viene el verdadero cambio. Entonces el paciente dice, pará, yo no sé si quiero cambiar, quiero dejar de tomar, quiero dejarme morir en el paro cardíaco, pero eso es una decisión de la sociedad. Yo creo que el gobierno está atacando las causas. Atacar las causas es un problema y genera riesgo político. Pero bueno, está resolviendo la matriz de 70 años de la Argentina, de un déficit fiscal que nadie quería financiar, porque además defaulteamos muchas veces, tomábamos prestado y no pagábamos. Hoy Argentina tiene superávit, con un costo enorme para una parte de la sociedad. Y si para mí se persisten en esto y se siguen cumpliendo los deberes, cumpliendo los 2 minutos, creo que va a terminar en un buen puerto. Tengo la expectativa de que eso suceda. Bueno, y lo estaremos monitoreando junto contigo. Claudio Zukovicki desde Buenos Aires, te agradezco muchísimo, como siempre, tu excelente disposición a charlar con nosotros. Un honor, placer saludarte. Gracias, mi querido Claudio, un abrazo. Y bueno, siendo martes, vamos a pasar rápidamente con el segmento de nuestro buen amigo, compañero, colega, comunicador, co-conductor de este programa, Fernando Francia. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Alberto? Qué gusto escucharte, verte y estar en sintonía. Muy interesante la entrevista recién y bueno, siempre la información que traes se mueve mucho en todos lados, todos los días muchas noticias. Estados Unidos va a estar de aquí hasta noviembre siendo puro fuego, ¿no? Totalmente. Y México también. Y México también. Ahorita se viene ya el cambio de mando, pero bueno, por lo menos eso ya está definido. Algo que también está definido desde hace muchísimos años en el mundo en general, en los países, es la noción de la necesidad de una constitución política, ¿no?
pero deberían modernizarse. ¿Sigue siendo actual para las necesidades, por ejemplo, de Costa Rica, la Constitución Política de 1949? Algunos de estos temas fueron polémica esta semana, la semana anterior, porque el presidente dijo que la Constitución de 1949 era prácticamente igual a la de 1871 y que se necesitaba cambiar. ¿Será cierto? Bueno, las constituciones son fundamentales para entender la organización política y social de los países que las tienen. En Costa Rica, la constitución vigente es la de 1949 y marcó un hito significativo con respecto a su antecesora, la de 1871. En realidad con unos cuantos y muy significativos cambios y diferencias. En la de 1949 se abolió el ejército, por ejemplo. Ya ahí, de entrada, algo muy distinto que pone a Costa Rica en un lugar diferente a cualquier país de prácticamente todo el mundo. En la de 1949, además, se reconocieron una serie de derechos sociales, económicos, como el derecho a la educación, la salud, el trabajo, la seguridad social. Se dio un avance importantísimo, claro. Pasaron casi un siglo, ¿verdad?, entre una y otra. En la de 1949 se fortaleció la separación de poderes y se introdujo el Tribunal Supremo de Elecciones. Recordemos que en 1949, justamente hacía un año y pico, se había generado una guerra civil a partir de elementos con dudas sobre el proceso electoral. Además, en la aún vigente, se crearon una serie de instituciones autónomas como la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Costarricense de Electricidad, baluartes en el desarrollo costarricense sin duda, en crisis en muchos momentos, pero sin duda importantes. Y también se amplió el Poder Judicial, especialmente, bueno, luego de una reforma en 1989, con la incorporación de la Sala Constitucional, un espacio que interpreta o que define elementos constitucionales y además todo una cuestión de derechos de la ciudadanía. Bueno, esto son las grandes diferencias, es decir, que sí hay unas grandes diferencias entre una y otra en nuestro país. Pero bueno, de las constituciones más antiguas en el mundo, pero aún vigentes, la del Reino Unido, por ejemplo, lleva el primer lugar, que es de 1215, una constitución del 1215. Aunque, claro, le quedan solo 2 artículos de aquella versión inicial, pero es la misma constitución. Otras constituciones antiguas, aunque y también en funcionamiento, incluyen la de San Marino, de 1600, la de Noruega y Países Bajos, de 1814, y la de Bélgica, de 1831, y Luxemburgo, de 1868, todas del siglo antepasado. A nivel mundial, la Constitución de Estados Unidos, pues adoptada en 1789, es una de las también, pues, de las más antiguas en vigor, aunque con unas cuantas enmiendas, como todo el mundo sabe. Para ello, para los estadounidenses, el documento es más bien breve, pero pues apenas establece unas bases generales del gobierno federal y la protección de los derechos fundamentales. Lo que en general deberían ser las constituciones, algo fundamental, y no estar colocando todo lo que se les ocurre a las distintas generaciones en esa constitución. En América Latina, muchas de las constituciones se inspiraron en, pues, los principios del constitucionalismo liberal europeo y también del estadounidense, adoptando esos modelos en las propias realidades sociales y políticas de los países. La más antigua, aún vigente, obviamente con las modificaciones del caso, es la Argentina de 1853. Las cartas magnas, como también se les llaman, han sido esenciales para construir los estados modernos y garantizar derechos y libertades en las respectivas naciones. Las constituciones son, en definitiva, documentos vivos que reflejan la historia, los valores y las aspiraciones de cada sociedad. En Costa Rica, la transformación constitucional de 1949 es un claro ejemplo de cómo una nación puede reinventarse políticamente, basándose en principios de justicia, democracia, derechos humanos, y marcando un camino único en la región y en el mundo, especialmente por sus derechos y por el ejército. Aunque las constituciones están hechas para ser cartas de acuerdos básicos y por lo tanto en teoría deberían ser duraderas, las sociedades evolucionan y estas se tornan estas constituciones en documentos vivos modificables, aunque con cierto recelo. En 2015, por ejemplo, en Costa Rica se modificó la constitución para declarar al país un estado pluricultural y multiétnico. Y así han habido obviamente otras modificaciones constitucionales, como por ejemplo destinar el 8% del PBI a la educación. Pero nuestra legislación en Costa Rica incluye ciertas trabas para que las reformas constitucionales no sean
realizadas al antojo de vaivenes de gobiernos o de mayorías de turnos en la Asamblea, sino que prevalezcan los acuerdos más básicos e importantes. Y por supuesto también las dificultades de hacer una asamblea constituyente, que significa rehacer toda la Constitución. Bien, gracias Fernando. Nada más reflexionando, rapidísimamente, porque ya nos quedamos sin tiempo en realidad, pero estaba reflexionando cuando estabas diciendo de la diferencia en general de las... Pareciera que los países anglosajones son mucho más dados a preservar la Constitución en general que se escribió hace tanto tiempo, a diferencia de nuestros países acá en Latinoamérica, donde no queda absolutamente nada de lo que originalmente se creó. Sí. Normalmente una constitución nueva se basa en la anterior, pero se modifica tanto que es nueva. Y en América Latina hay muchas más modificaciones que en otros países europeos, incluso que en Estados Unidos. Sobre todo por eso, por acotar a lo más básico. Pongámonos de acuerdo en lo básico y eso pongámoslo ahí. Todo lo demás resolvamos con leyes, resolvamos con acuerdos, con demás, ¿no? Claro. Fernando Francia, muchísimas gracias como cada martes. Un abrazo grande, hasta la próxima. Igualmente para ti. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.